con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentan Mirada Financiera. El periodista Sebastián Aguirre analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 2 de la tarde con un minuto y estamos empezando esta edición de Mirada Financiera de día lunes, iniciando la semana, lunes 24 de agosto, en un día lunes negro. Le han llamado algunos en la prensa especializada internacional a lo que ha ocurrido en esta jornada con las bolsas en Asia, en Europa. Se contagia también Wall Street. Algo también recibe de esta mala jornada la Bolsa de Comercio de Santiago, por supuesto. Vamos a estar conversando hoy, analizando lo que ha sucedido en el mercado bursátil, en general las razones detrás de estas malas jornadas, junto al economista de la Universidad San Sebastián, Javier Latorre. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Sebastián, ¿cómo estás tú? Bien, bien, manerita de empezar la semana, ¿eh? La verdad que sí, fue como aterrizaje forzoso. Así un día es. Lunes negro, no sé si tan negro, pero la verdad que bien feo. Sí, bien fea, o sea, las caídas en algunas bolsas. Va a quedar probablemente dentro de los días que se recuerden como aquellos días. Sí, porque hay algunos datos que son históricos, en el sentido de que no los veíamos hace muchísimos años. Con esa potencia y con esa fuerza de caída, y sin ir más lejos, los commodities, bueno, tú tienes ahí todos los datos puntuales respecto a cada una de las caídas, pero la verdad que, o sea, recién a esta hora en Estados Unidos ha podido recuperar algo y buena parte de cómo abrió la mañana, pero la verdad que a media mañana era un día del terror. En la medida que cantan los datos también y el análisis de los actores bursátiles va también modificándose un poco el tono, pero ya vamos a estar profundizando en esto con Javier, comentando las bolsas, el desempeño del mercado de commodities también. Antes vamos al detalle, para que tengan el contexto, para que tengan los datos y se hagan un panorama general. Mire, escuche bien, en Asia el Nikkei hoy día cerró con una caída de 4,61%. El Hang Seng, con números que no se veían desde fines de los 80, decía el sitio Bloomberg, menos 5,17% el cierre de esta jornada, mientras que en Shanghai fue el principal responsable de esto. Él lideraba las caídas, la bolsa china, 8,75% de pérdida tuvo en esta jornada la bolsa del gigante asiático, y al parecer por ahí vienen precisamente los problemas. Ya vamos a estar profundizando en eso. Europa, por supuesto, se vio contagiado por este mal ánimo de los inversionistas. El FTSE 100 de Londres, el FTSE caía 4,67% hoy. La bolsa de París hacía lo propio, 5,35% de pérdida. El DAX alemán no se quedaba atrás, 4,70% de caída, mientras el IBEX cerraba con una pérdida de 5%, levemente superior al 5%, la pérdida de la bolsa madrileña. Y cruzando el Atlántico, Wall Street moderaba las pérdidas en algo, pero tuvo momentos bien complicados durante la jornada. El Dow Jones caía 0,85% hace algunos minutos, en la última actualización que hemos hecho. Standard & Poor's caía 1,04% y el Nasdaq perdía casi medio punto porcentual en una jornada en la que tuvo pérdidas aún más fuertes durante este día. ¿Qué pasó en Santiago? Bueno, el IPSA, el índice selectivo, a esta hora cotiza con una caída de 2%, mientras el índice general, el ICPA, pierde 1,35% de su valor. Los commodities, por supuesto que se contagian también, porque todo esto viene de la desconfianza que hay respecto a lo que sucede con la economía china. Toda esa incertidumbre en torno al gigante asiático ha empujado a la baja los commodities, como lo ha hecho durante todo este año en realidad. La baja del cobre fue de 3,13% hoy en la Bolsa de Metales de Londres, cierre de precio de $2,21 por libra para la principal exportación de nuestro país. Y el dólar, por supuesto, también rebotaba al alza, tuvo un alza muy fuerte por sobre los 708 pesos, ha moderado esa subida y hasta ahora se cotiza con puntas de 702 pesos para comprador, 702,6 para vendedor, alza de todas formas de 0,47% respecto al cierre del viernes. Con esos datos entonces vamos a dar inicio a esta conversación con Javier Latorre. Le recordamos que hoy nos puedes escuchar a través de nuestro sitio web www.infinita.cl, y los comentarios, las dudas que quieran, envíenlas a nuestra cuenta en Twitter, @InfinitaFM.
Bien, Javier, a ver, un panorama ¿Por dónde, general. ¿Por dónde empezamos? Partimos? Yo creo que vamos al origen, ¿no? La bolsa de Asia fue la que impulsó hoy día las pérdidas. Hay mucho temor respecto a lo que sucede en China, pero detallemos en términos generales primero qué es lo que está sucediendo en los mercados internacionales, en términos amplios. A ver, en términos muy, muy generales, tenemos hoy un ajuste importantísimo en la bolsa de valores china, tal como tú lo señalabas, una pérdida un poco superior al 8,5%. Pérdida que se asuma a las bajas ya sostenidas que tuvo la bolsa china la semana pasada y que motivaron que el día de ayer el gobierno chino hiciera nuevos anuncios a los ya hechos y efectuados hace aproximadamente un poco más de un mes atrás, cuando se dieron las primeras disminuciones, que de alguna manera, lejos de calmar a los mercados, los pusieron, comillas, un poquito más nerviosos. ¿Por qué? A ver, me obligas a irme un poquito más allá, pero primero más al detalle. A ver, ¿por qué se pondrían un poco más nerviosos? Básicamente porque de alguna manera eso muestra o es una confirmación de que existe una fuerza de mercado que va a llevar a la bolsa china a un ajuste, como lo dijimos cuando lo comentamos con Paulina, como te digo, poco más de un mes atrás, sí o sí. La bolsa china se ha convertido en el último tiempo en un mercado bien particular, ¿no? Y ahí sí ya estamos haciendo un poquito doble clic sobre la bolsa china. En la bolsa china, para que te hagas tú una idea, hay del orden de 90 millones de inversionistas individuales, inversionistas tipo retail. De hecho, en Bloomberg precisamente son más los inversionistas que hoy día hay en la bolsa china que el número de miembros del Partido Comunista inscritos en China mismo, que son del orden de los 85 millones. Era como para hacer un paralelo imagen, y lo hace Bloomberg hoy día. Bueno, ¿y qué ocurre a partir de esto? Que finalmente se transformó la bolsa china en un vehículo de inversión muy interesante para los ahorros de la familia común y corriente, de gente que tiene probablemente pocos estudios y que la verdad que lo que hace es ver en esto una instancia donde tú colocas 100 y al cabo de un tiempo apareces con 110, con 115 o con 120 de los 100 que colocaste. Y eso motivó que casi se pusiera de moda invertir en la bolsa china. ¿Como una suerte de capitalismo popular? Sí, sin ningún sustento del punto de vista de los resultados empresariales. Al punto que, y aquí volvemos, ya nos salimos de esa parte de la estructura, hay compañías que llegaron a transar y están transando en razones precio-utilidad de más de 100 veces y hasta 150 veces. Lo que es una locura, ¿no? Para que nos hagamos una idea de referencia, hoy día el mercado norteamericano está transando en el orden de 16, 17 veces. La bolsa chilena debe estar, que ha tenido un ajuste importante y no retoma vuelo, está en el orden de 12, 13 veces. El promedio histórico de los mercados bursátiles está entre 17 y 18 veces y por lo tanto una bolsa transando sobre 100 veces es una bolsa que claramente hay dos, o una acción que está en esos niveles. Básicamente son dos las razones que lo explican. Uno es que tiene una perspectiva de crecimiento demasiado grande, y por lo tanto yo estoy dispuesto a pagar mucho más porque son flujos que a la vuelta de 2, 3 o 4 años van a retornar en niveles que justifiquen esa valorización, y lo que estoy haciendo es descontando en el precio de la acción hoy día esa expectativa de flujo. Pero cuando esos flujos como expectativa verdaderamente no tienen un sustento, ocurre lo que estamos viendo hoy día, que son ajustes considerables en el precio. Lo que señalamos ese día es que o señalábamos las dos veces que hemos comentado este tema, la bolsa china va a seguir ajustando. O sea, acá hay un tema de ajuste natural de precios que nadie debería sorprenderse. El punto es que la verdad que con los hechos uno sabe dónde empiezan y no dónde terminan. Entonces, cuando tienes un gobierno tratando de intervenir esto, la verdad que el hecho se hace un poquito más complejo porque tú dices, bueno, ¿hasta dónde? ¿Para qué? ¿Cuáles son las consecuencias que están haciendo lo que están haciendo? Y eso pone en alerta mucho más a los inversionistas que cuando hay un ajuste normal de precio. Claro, porque si hay un ajuste normal, quizás las otras bolsas... Ahora, convengamos que esto no es normal. Era esperable, pero no es normal esta magnitud y también la magnitud que tiene la bolsa china. Perdona. Claro, y por eso me lleva a la otra pregunta. Si esto es un ajuste o es un problema ya de desconfianza de los inversionistas, sobre todo afuera, respecto a el real estado de salud de China, de la economía china.
has dado en el clavo, porque no solo es una alerta o una preocupación sobre cuál es el estado de salud de la economía, que por cierto ya desde hace un buen tiempo viene dando material. Sin ir más lejos, el ajuste de los precios de los commodities, que es lo que nosotros hemos venido viendo desde prácticamente un año a la fecha, tiene que ver en parte con esta disminución, si tú quieres, programada, o te hace una palabra en inglés, el slowdown, pero con una disminución en el aterrizaje, el aterrizaje suave de la economía, de manera tal de buscar un crecimiento sustentable más de mediano sano y largo plazo que fuera más sano para la economía chilena. Bueno, el cuento corto es que finalmente eso ha ido ocurriendo, pero los efectos que eso trae no los conocíamos hasta lo que nos ha empezado a ocurrir durante este año. Ajá. Los efectos que ha tenido en el resto de los mercados, cómo de alguna manera esto ha incidido en compañías norteamericanas, en sus resultados del primer trimestre, del segundo trimestre, cómo también ha cambiado la configuración y las valorizaciones de las monedas a partir de todo este movimiento, la salida de capitales de mercado emergente, etcétera. Sí. O sea, las consecuencias de este aterrizaje programado no estaban previstas. Ajá. Y hoy día se están empezando a ver, y eso sí de alguna manera prenden la luz de alerta, porque si bien los fundamentos que pueden explicar lo que hoy día está ocurriendo no serían en principio de preocupación, porque como estábamos conversando hace un rato atrás, finalmente cuando hablamos de la bolsa china es lo mismo que estar hablando de algunos de los casinos que tenemos instalados en las regiones de Chile, porque hay un grupo importante de personas que está colocando su plata ahí, que se asusta, la saca, teóricamente o aparentemente sin tener una razón muy de fondo, claro. La verdad que la tienen, empieza a generarse las dudas respecto de las consecuencias que este tipo de fenómenos tienen en el resto de las economías mundiales, ajá, sobre todo en las emergentes, y cómo eso afecta a las tasas de crecimiento del mundo. Y eso es lo que hoy día de alguna manera están evidenciando los mercados. Claro, porque y de ahí viene la raíz de la preocupación. Y porque eso explicaría entonces que las bolsas de Asia reaccionaran con baja a la fuerza y también las de Europa, y luego se empieza a bajar todo, ¿no? O sea, y tenemos una tormenta, no te digo casi perfecta, pero tenemos... A ver, esto nos habían anunciado, y habíamos, me voy a incluir, anunciado un frente, vamos a poner en términos climáticos, meteorológico, un frente de mal tiempo, con que iba a ser más o menos, le llamamos nosotros volatilidad, con subidas, con bajas, etcétera. Pero resulta que te dijeron que durante la tarde iban a haber chubascos ocasionales, y tú saliste sin paraguas. Claro. Y te pilló una de esas lluvias como en el sur, cuando tiran el agua con balde. Sí. Y esto es un poco eso. Parte de la volatilidad tiene que ver con esto, pero aquí hay algunos elementos que podrían llamar la atención y que hay que ver con cuidado y precaución. ¿Cuáles, por ejemplo? A ver, vayamos a las consecuencias. Tú has visto rápidamente cómo el precio de los commodities, todos, tú relatabas la caída del precio del cobre, y la verdad que el petróleo también ha bajado. El cobre cayó, eso mismo te iba a decir, el cobre cayó bastante menos que el petróleo. El petróleo ha ido levantando un poquitito su caída, pero perdón, cayó a 3,51, ha estado cayendo 3,51%, está en $39 el barril. Sí. O sea, nosotros acá no hemos visto bajar el precio de la benzina porque ha subido el precio del dólar. El precio del dólar, exacto. Pero vaya que ha caído el precio del petróleo. Entonces, si fuéramos una economía exportadora de petróleo, estaríamos igual o más preocupados que piensa por un minuto lo que ocurre con un país como Arabia Saudita. Salgamos de todo el escenario conocido. Arabia Saudita tiene un PIB del orden de $700.000 millones anuales. Ajá. Ese PIB se ha visto incrementado varias veces en los últimos 4 o 5 años a propósito del incremento del precio del petróleo. Tiene compromisos fiscales, tiene emisión de deuda fiscal a partir de un flujo de capital que se produce con precios muy por sobre los que estamos viendo hoy día. Post crisis del año 2008, el petróleo llegó, el WTI, a prácticamente $100 el barril. Sí, pues. Hace un año atrás estábamos en $60, $70, $80 sin problema. Después de que vimos este ajuste a prácticamente la mitad. Entonces, la pregunta que queda es cuáles son las consecuencias de todas estas caídas a nivel de otras economías, que obviamente paralizan proyectos de inversión, tienen menor actividad, por ende generan menos comercio, se devalúan considerablemente sus monedas, automáticamente saltan las primas de riesgo y las clasificaciones de riesgo que esas economías tienen, sí, entran en una instancia de, y se empieza a generar una rueda. Esto es un efecto dominó. No menor. Bancos que a su vez pueden tener deuda tanto de países como empresas.
y empiezan a quedar expuestos frente a la posibilidad de que estas empresas, que ya tienen ausencia de financiamiento bancario, etcétera, etcétera, pueden mostrar. O sea, le cayeron los precios, disminuyen sus ingresos, disminuyen su capacidad de pago, y eso genera una cadena y entramos en un círculo vicioso, en un loop muy complejo, y que de alguna manera eso es lo que asusta hoy día a los mercados y provoca esta baja importante. Como te digo, el soft landing o el aterrizaje suave de China era algo que estaba previsto, todos lo sabíamos. Sí. Lo que no conocíamos era lo que no conocemos hasta este minuto son cuáles son los efectos de segunda vuelta que tiene una situación de estas características. ¿Y qué podría pasar en los mercados emergentes, considerando el rol que tiene China precisamente? Ya lo mencionabas tú y lo posabas con el tema de los commodities y sus precios. ¿Cuán expuestos estamos? Hoy día, por ejemplo, Rodrigo Valdés, el ministro de Hacienda, decía que respecto a la volatilidad de los mercados, Chile es un país que está muy bien preparado, en un proceso de bastante volatilidad externa, lo reconoce. Esto obviamente es viento en contra para la economía, pero Chile es un país que está con una economía sana, sin déficit externo, tiene un mercado financiero muy sólido, decía el ministro de Hacienda hoy. Pero en términos generales de las economías emergentes, incluyendo ahí a Chile, ¿cuán expuestas quedan a todo lo que está sucediendo allá en China? Volvamos al ejemplo climatológico. Frente a mal tiempo, está nublado, hay lluvia. Pero bueno, tú tienes un buen techo, tienes un buen paraguas si tienes que salir. Tienes un buen paraguas, tienes una buena parca. Claro, unas buenas botas. Pero independiente de eso, cuando llueve todos nos mojamos. Aunque tú trates y si hay mucho viento te vas a mojar igual y te lo doy por sentado. Efectivamente, Chile está en un relativo buen pie. Digo relativo porque la verdad que esa es la parte de la mirada optimista, pero convengamos que Chile, siendo un buen alumno en cifras macro, la verdad que en los últimos meses o los últimos año y medio, la verdad que somos relativamente mal portados. Hemos estado pegándonos nuestros deslices, generando también un cierto nivel de incertidumbre al margen de lo que ocurre en el exterior. Por lo tanto, yo creo que esa parte no hay que olvidarse que Chile viene probablemente también un escenario que no ha sido muy positivo precisamente para la inversión, para la creación de empleo. O sea, podríamos decir que estamos un poco más vulnerables que hace 3 años, por ejemplo. Eso, indiscutiblemente. Perfecto. Eso es indiscutible. Como te digo, mira, quién sabe, la gran diferencia es que hoy día lo que está moviendo esto es que finalmente se trata del casino de juegos de la bolsa de Shanghái. Pero es difícil medir y entender a profundidad cuáles son las consecuencias futuras. Yo lo veo con cierto nivel de preocupación. Creo que esto no ha pasado. El ajuste de la bolsa china va a seguir. Porque no pueden seguir transando precios de acciones a esos niveles. Lo que tú puedes hacer es suavizar a través de todas estas medidas que finalmente limitan las transacciones el periodo en el cual se produce el ajuste. Y me parece, y tengo la impresión de que podríamos ver un rebote en los mercados a propósito de lo que todos estábamos esperando que ocurriera en septiembre, y que a la luz de todo esto también aparece como bastante más probable, que es un cambio en la dirección del viento que estamos viendo hoy día, que la Reserva Federal va a postergar su alza en la tasa de interés, que es otra consecuencia de esto que estamos conversando. Perfecto. Javier Latorre, economista de la Universidad de San Sebastián, nos adelanta entonces lo que también queremos profundizar en el segundo bloque. Hacemos una pausa, Javier, y volvemos de inmediato. BCI Corporate and Investment Banking le ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, avalado por un banco con más de 75 años de experiencia en el mercado. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. 2 de la tarde con 20 minutos. En sus decisiones financieras, BCI Corporate and Investment Banking está junto a usted con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Sentémonos a conversar. En la invitación que a esta hora nos hace BCI. En Mirada Financiera estamos con Javier Latorre, economista de la Universidad de San Sebastián,
En el primer bloque ya conversábamos respecto a los mercados y nos hacíamos una idea general del panorama global, pero Javier nos dejaba dando bote una idea ahí en el cierre del primer bloque que tiene que ver con lo que pueda suceder con el dólar también y cómo impacta esto a las monedas a nivel mundial y en Chile en particular. Hoy día veíamos que el dólar se disparó por algunos momentos a los 708 pesos. Bueno, el dólar hoy día específicamente podría estar el dólar en 550, supongamos, y hoy día efectivamente habría pegado un salto más o menos importante, igual como el que pegó hoy. Ajá. O sea, frente a cualquier temor internacional, es exactamente el mecanismo no de ajuste, sino que es un mecanismo de ajuste per se, pero es inmediatamente el activo refugio que más se ve afectado inmediatamente frente a los temores mundiales. Así que el fenómeno ocurrido hoy con el dólar no es que no fuera previsible o no, pero es el comportamiento absolutamente natural. A ver, tú me señalabas al inicio que dejamos dando bote algunas cosas. Bueno, a ver, pasamos por alto algunas otras. A propósito de qué podría explicar hoy día, aun cuando no hubiese pasado nada en China, no iba a ser necesariamente un buen día para los mercados. Tenemos Grecia con un primer ministro renunciado con elecciones que tampoco sabemos exactamente hacia dónde van a llevar. ¿Pero no estaba cerrado más o menos el tema griego con la aprobación del paquete de rescate? Sí, pues, pero espérate, se lo pueden no cursar. Hay espacio en Grecia de partidos o de facciones que de alguna manera tienen la idea de salirse del euro. Sí. Y por lo tanto, por lo menos Tsipras tenía ya una definición: quedarse en el euro. Sí. Dijo, esto es o el suicidio o la salvación. O sea, finalmente dijo, si no salimos nos matamos nosotros mismos, y por lo tanto optó por quedarse. No sabemos qué va a pasar ahí. Como te digo, China, yo creo que las medidas que tiene que anunciar y que probablemente son las que vayan a venir, digo probablemente, no tengo idea de lo que se le está pasando por la cabeza, sean medidas que apunten más bien en la dirección de apuntalar a la economía, en términos de mayor inversión pública, destinada o con foco en la generación de empleo, para revitalizar el funcionamiento, y eso nos vendría muy requete contra bien. Y por otro lado, viene lo que tú me señalabas ahora como pregunta introductoria, para con eso cerrar el capítulo China. Sí. ¿Es un buen enfermo para seguir mirando? Uh-huh. Hizo crisis, no debiera ponerse grave, pero ojo que no sabemos. Y después viene esto, cómo incide en la decisión que la Reserva Federal tiene que tomar en septiembre. ¿Y qué va a pasar ahí? No lo sabe nadie. Pero en el escenario que se está configurando ahora, con mayor preocupación por lo de China, con la caída de la bolsa, eso arma un panorama que tiende más a un alza de tasa o a mantenerla. Cambia ostensiblemente las prioridades. Yo te decía antes del quiebre o antes del break, hay un cambio en la dirección del viento. Ajá. O sea, si es que asignamos una probabilidad de 80, 90, 95% de que en septiembre la Reserva Federal hiciera una pequeña alza en las tasas de interés, mi impresión, y creo que en esto van a empezar a coincidir muchísimo, no es que vayan, deben estar pensando hoy día exactamente lo mismo, es que eso ha cambiado radicalmente. Y al menos se debe estar proyectando un alza de tasas para la reunión de diciembre, y ahora en septiembre lo más probable es que no haya un movimiento de tasas de interés a propósito de quien todavía no está del todo resuelto ni que se vaya a resolver en los próximos días. Uh-huh. ¿Qué pasa con el mercado chino? Como te decía al inicio, el ajuste que va a hacer y que tiene que hacer es importante, mucho mayor que el 8,5 que ha hecho hasta ahora. Falta ver cómo reaccionan los mercados a los anuncios de medida que haga el gobierno chino, y falta también ver cómo finalmente, qué es lo que empiezan a decir las empresas, sobre todo las norteamericanas, para las cuales China es un mercado importante. Sí, pues. O sea, nosotros en la pausa, o sea, antes de la pausa hicimos un análisis de cómo esto afectaba a algunas economías directamente. Explicamos esta vuelta de qué es lo que pasa a nivel de su deuda, su costo de financiamiento con las empresas que están relacionadas. Pero también no hay que olvidarse que hay empresas norteamericanas importantes, muy grandes, que transan en la bolsa norteamericana, que tienen operaciones en China y con intereses mayores. A ver, Caterpillar es una empresa que ha estado bastante castigada a pesar de los buenos resultados que ha tenido la bolsa norteamericana en general, porque depende más bien del crecimiento de los mercados emergentes, maquinaria de construcción,
está absolutamente sustentada, por ejemplo, en lo que ocurre en China. Y con esto no me quiero referir específicamente a esa empresa, pero tú me preguntas, ¿cuál es esa? Por ejemplo, ahí. Apple, que es una empresa muy linda, con muy buenos márgenes, que vende muy bien, ha tenido un crecimiento importantísimo. Los mercados se desilusionan cuando en vez de vender 75 millones de iPhone, vende 69 millones de iPhone, claro. Pero es un resultado fantástico. La verdad que también se ve afectada porque, por ejemplo, en un trimestre una parte importante de su crecimiento vino de la mano de la venta de teléfonos iPhone en China. Duplicó su venta de teléfonos en China. Y eso representa 2/3 de su negocio. Entonces, cuando tú empiezas a hurgar y vas compañía por compañía, esto tiene efectos no menores. Hay muchas otras empresas que a su vez le prestan servicio a empresas que se dedican a la explotación de commodities, sí. y obviamente esta disminución arrastra un porcentaje importante de los mercados. Javier, tú hablabas de un tema bien relevante que tiene que ver con las señales que la autoridad política en China ahora. La semana pasada, o la anterior, no recuerdo bien ahora ya, cuando se hicieron estos ajustes con el yuan, creo que fue hace 2 semanas, eso fue interpretado de varias maneras, digamos, por los analistas y por el mercado en general, y algunos lo veían derechamente como señales de debilidad de la economía china y como una suerte también de un poco un manejo errático en la dirección que estaba tomando la economía. A ver, probablemente ustedes han conversado mucho, no me tocó venir el lunes pasado, pero efectivamente, como dices tú, van prácticamente 10 días desde que se anunció esta devaluación, una devaluación que alcanza el 4% de la moneda, es una devaluación importante, que lo que busca es, expliquémosle a la gente, una devaluación es fomentar las exportaciones, mejores ingresos por la vía de las exportaciones. Las exportaciones en China han caído del orden del 8% en los últimos meses. Y una devaluación busca por ese lado apuntalar a la economía ahí. Más que un manejo errático, yo te diría, me gustaría quedarme con el análisis que hacía el Financial Times poco en la primera caída de las bolsas, y dijo, esto da para pensar cuánto es lo que verdaderamente el gobierno chino cree en la economía de mercado como un elemento de fondo. Porque si tú revisas acá en Chile, tenemos compañías que han hecho ajustes superiores al 60, al 50 o al 70%, y son compañías grandes y siguen funcionando. La misma bolsa chilena ha tenido una caída no menor desde sus máximos el año 2013, 2012. Llegamos a casi 5.000 puntos y estamos en 3.600, 3.500. Y la verdad que nadie ha salido a pedir la intervención del gobierno para evitar el ajuste y la caída de los precios de las acciones en Chile. Sí. Y eso tiene que ver con que finalmente, ¿qué es lo que hay detrás? Y el Financial Times, el artículo hacía referencia es que precisamente es parte, más que de lo errático, de lo que preocupa a los inversionistas, de decir hasta dónde China cree verdaderamente en una economía de mercado. Claro, y cuán confiado está en su tamaño también y en el peso que tiene como jugador en el concierto internacional también. A ver, eso yo creo que lo tiene súper claro. Eso lo tiene clarísimo. Y por eso yo creo que ellos son conscientes de las consecuencias que tienen muchas de las medidas que toman a nivel de mercados, y entonces lo que nosotros leemos como algo errático probablemente es un resultado que están buscando. No deja de ser curioso que estemos a semanas nomás de ya cambiando un poco de lógica el análisis teórico. No deja de ser curioso que esto sea a semanas de la reunión de la Reserva Federal. Sí. No deja de ser curioso tampoco que esto ocurra esta semana. El fin de semana tenemos la reunión de Jackson Hole, donde se reúnen los banqueros centrales. Interesante. Entonces, eso va para otro programa completo en todo caso. Sin duda. Pero si son capaces de controlar Google, porque lo censuran, lo controlan, a qué puedes acceder, a qué no puedes acceder, la verdad que yo creo que ellos saben perfectamente cuáles son los efectos que tienen muchas de las medidas que toman. Que más allá de lo económico también son geopolíticas en definitiva. Pues. Así es, Javier. Pero es complicado. O sea, yo te digo, es un enfermito que hay que mirarlo, no es para estar tan negativo, sí, pero tampoco es para estar con las antenas muy bien paradas en los próximos días. Así debe ser. Javier Latorre, economista de la Universidad de San Sebastián, nos ha acompañado hoy día. Javier, muchas gracias por venir. Y gracias a ti, Sebastián, y muy buenas tardes.
2:30 de la tarde cerramos esta edición de Mirada Financiera. Gracias por habernos acompañado. Mañana nos volvemos a encontrar con más análisis económico. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. Si los grandes artistas y genios de la historia empezaron con un quiero, ¿qué te detiene a ti? Si quieres crear, experimentar, innovar, inspirar, si quieres transformar y quieres sorprender, ¡hazlo! En Grupo Security no creemos en la suerte, creemos en el esfuerzo, creemos en ti. Que tú quiero termina con un puedo. Conoce nuestras 7 empresas en security.cl. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes. En Infinita, indicamos la hora. 2:30 p.m. Pase agosto ahorrando desde la nube. Así es, con Softland Cloud, usted podrá manejar su empresa con el mejor y más completo software de administración desde cualquier lugar donde se encuentre y pagando solo un valor fijo mensual. Ahora, solo por el mes de agosto, Softland Cloud, con una espectacular promoción para clientes nuevos, desde 14,700 pesos masiva mensual por usuario. Visítenos en www.softland.cl. Softland, lo hacemos fácil. Vuelve la ópera al Municipal de Las Condes. Vuelve con una de las obras cumbres de Giacomo Puccini. Janis Chicchi, una producción que continúa el éxito de Madama Butterfly y Così fan tutte, con la puesta en escena de la regisseur Miriam Zingari y la dirección del maestro Eduardo Braun. Janis Chicchi, ópera bufa de Giacomo Puccini, del 25 al 30 de agosto en el Teatro Municipal de Las Condes. Más información en tmlascondes.cl. Auspician Revista Cosas, El Mercurio y Radio Infinita. Hola, soy Nicolás Larraín y le apuesto que usted ya me ha visto